Decía que el día de hoy vamos a hablar de la investigación complementaria. Para ello, debemos de entender. Hemos recorrido gran parte de la audiencia inicial con sus respectivos momentos procedimentales. ¿Sí recuerdan? Ya vimos que puede darse el supuesto de un auto de vinculación a proceso y de un auto de no vinculación a proceso. ¿Estamos? Primero que nada, veamos los efectos del auto de vinculación a proceso. Insisto, aclaro, enfatizo, el auto de vinculación a proceso no es una sentencia anticipada. En él no se estudia culpabilidad o inocencia de nadie. ¿Sí queda claro eso? Veamos cuáles son los efectos legales del auto de vinculación. Vamos a tener que los efectos legales del auto son dos. Piénsenlo así. ¿Pueden ver mi pizarrón? Miren. Vamos a tener que analizar lo siguiente. El auto de vinculación a proceso tiene como un primer efecto establecer el hecho o los hechos delictivos sobre los cuales se continuará el proceso. Entonces, aquí nos dice un primer momento. Únicamente voy a fijar los hechos delictivos. ¿Queda claro? Recuerden ustedes que la clasificación de los mismos puede variar al momento de la acusación. Lo que no se puede variar son los hechos. Muy bien. A su vez, se van a establecer los hechos que serán materia, en su caso, de las propuestas o el debate sobre las formas anticipadas del proceso. Recuerden ustedes, hay distintas formas anticipadas de terminación del proceso, pero nos vamos a basar en los hechos fijados en el auto de vinculación.
No forzosamente todo proceso llega a juicio, ¿están de acuerdo? Una gran cantidad de proceso termina mediante estas formas anticipadas. Después tendremos que igual fija los hechos, pero con relación a la apertura del juicio. Insisto, no se podrá variar los hechos y abrirnos juicio, piénsenlo usted, si íbamos por fraude, por el hecho de que yo robé por fraude, yo defraudé el 25 de noviembre y que en juicio me quieran juzgar por algo que se cometió, aunque yo mismo lo haya hecho, el 30 de noviembre. ¿Sí queda claro? Entonces, mucho cuidado con la fijación de los hechos en el auto de vinculación. Y por último, va a fijar los hechos que serán debate o podrán ser materia de debate en el sobreseimiento. Si yo quiero solicitar un sobreseimiento, tendrá que ser con base a lo establecido en el auto de vinculación. Sobre el sobreseimiento hablaremos más a fondo en próximas clases. ¿Queda claro? Pero fíjense entonces cuáles son los efectos del auto de vinculación. Únicamente son estos, insisto, no se habla ni de culpabilidad ni de inocencia. El auto de vinculación a proceso no nos mete a la cárcel. Eso es una actuación procesal distinta. ¿Están de acuerdo conmigo? Que se llama dictado de medidas cautelares. ¿Sí o no? Incluso cuando impugnamos, se impugnan distinto. Una cosa es impugnar el auto de vinculación y otra cosa es las medidas cautelares. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Muy bien. Me van a decir, pues es que una es consecuencia de la otra. No siempre. Recuerden que me pueden vincular a proceso y no dictarme ninguna medida cautelar si no existe la necesidad. Lo que nunca me van a hacer es una medida cautelar sin vinculación a proceso, eso sí. ¿Estamos? Entonces, bueno, ya que tenemos esto, piensen ustedes. Veamos el sentido negativo. ¿Cuáles son los efectos de un auto de no vinculación a proceso? Primero, se ordena la inmediata libertad del imputado si es que estaba privado de ella. Posteriormente, el auto de no vinculación a proceso no va a impedir que el Ministerio Público continúe su investigación. Y posteriormente, pensemos así, corrigiendo los errores en virtud de los cuales no se acreditaron los presupuestos de fondo y de forma para el dictado del auto de vinculación, pueda solicitar nueva audiencia inicial. Entonces, los efectos son, únicamente se decreta la libertad y el Ministerio Público seguirá investigando. Dígame, Lidio. Gracias, maestro. En este caso, cuando el juez de control no encontró elementos para la vinculación al proceso y el fiscal, el agente del Ministerio Público, puede puede reunir los suficientes elementos para volver a solicitar la vinculación, ¿cuántas veces podría pasar eso? Es decir, si en una segunda ocasión que el MP vuelve a solicitar la audiencia para imputar y vincular a proceso, no los vuelve a reunir, ¿cuántas veces podría pasar eso? No existe límite
Lo puede solicitar hasta en tanto no prescriba el ejercicio de la persecución punitiva. O sea, no hay límites. Dígame, Arturo. Gracias, doctor. Entiendo que vamos a verlo más adelante, pero solamente como para efectos de ahorita de tener claridad, digamos que lo correcto técnicamente hablando sería que una vez que se determina por el juez la no vinculación a proceso, lo correcto sería en ese también en ese acto solicitar el sobreseimiento, o sea, como defensa. Si no hay elementos, no. Okay. Piénselo usted así. Pregunto respetuosamente, ¿vio alguna de las audiencias que mandé de no vinculación a proceso? Ok, ¿cuál vio? La de... Del delito. ¿De qué delito se trataba? No me acuerdo ahorita, pero sí, Puede sí. ser la del menor, ¿no? La del abuso. No, porque ese sí hubo. No, sería violencia, La violencia. de violencia La de la familiar, violencia. Ajá. Ok, la de fíjense, ser. fíjense, en ese delito, bueno, en ese caso en específico, se dictó únicamente no vinculación a proceso. Se alegué como defensor que el hecho no tenía apariencia de delito, o por lo menos del delito del cual se solicitó vinculación. ¿Estamos? ¿Cuál es la consecuencia de ese en particular, Arturo? Que el Ministerio Público puede seguir investigando y si, pues, puede ser solicitar audiencia inicial por el mismo delito o por uno diverso. ¿Concuerdas? Sí. Incluso variar los hechos, si es que hay más. Ok. Pero nadie vio uno de abuso sexual o El del acoso profesor, ¿no? sexual de un policía. Ah, no sé. Sí, Usted, contra su compañera. ándele, es el idiota. Y en ese, como defensor, hice valer, y aquí es donde viene lo interesante, Arturo, hice valer una causal de atipicidad. No únicamente me dediqué a decir, no se dan los hechos, no se da elementos de forma o de fondo, sino agarro y digo, de lo que aquí se presentó, hay una causal de atipicidad porque no se da un elemento del tipo. Creo que en el caso concreto, porque no se afectó, hay un peritaje hecho por la propia fiscalía que indica que no se puede determinar afectación a la dignidad del sujeto pasivo del delito. Y como ese elemento del tipo es un elemento normativo, le digo a la jueza, pues aquí no hay tipicidad. Y obligas a que se pronuncien respecto de ello. Si se logra establecer la tipicidad, habrá lugar a sobreseimiento. Sí, Sí, pero sí ves la porque diferencia. bueno, No incluso es, usted, no, perdóname, no es el auto de no vinculación, sino la declaratoria de atipicidad. ¿Sí me explicó? El auto de no vinculación siempre va a tener los efectos que les estoy señalando, porque así lo dice expresamente la ley, no es que yo los invente o los dé. Perdóname, Lidio, te interrumpí. gracias, maestro, sí, perdón, al contrario. De hecho, por eso usted promovió un amparo en ese sentido bueno, además por la actuación de la juez, porque además de que a mí también me parece que era tendenciosa, le estuvo corrigiendo la plana todo el tiempo a la MP, que se veía muy joven, le dio oportunidad hasta de hacer un receso para que ordenara sus documentos y demás, no los dejaba hablar a ustedes, a los defensores, uno de los alegatos o de los agravios que mencionaba usted era que portaba este listón anaranjado, lo cual podía marcar alguna tendencia, ¿no? En sus decisiones, en fin. Por cierto, bastante lamentable la actuación de esta jueza.
pero sí, finalmente fue la tipicidad por la que se fue. Yo al principio no entendía, dije, bueno, pues si ya le dictaron la no vinculación, pues ya ahí muere, ¿no? Pero después usted se fue por la atipicidad. Justo porque los efectos son distintos. Una no vinculación a proceso, sigue investigando y mañana vuelves a solicitar audiencia. Una tipicidad, bueno, al día de hoy, mi cliente sigue sin vinculación a proceso, sigue sin problema legal alguno. Entonces, son distintos los supuestos, Arturo. La pregunta es, ¿ahí solicito sobreseimiento? No, si no hay elementos, no lo puedes pedir. Ya veremos más adelante, desde mi perspectiva, cuando se pide el sobreseimiento, les compartiré una audiencia donde se me concedió. Pero ya ven cómo viendo las audiencias es más fácil entender este chisme. Ahora bien, auto de no vinculación a proceso y de todos modos apelo. Ustedes dirán, el maestro está idiota, loco, tonto, estúpido, ¿qué le pasa? No, porque mi consecuencia lo que estoy buscando es un sobreseimiento. Si se logra la tipicidad, se tiene que sobreseer porque se va a declarar extinta la persecución penal. Y nunca pueden volver a molestar a mi representado por los mismos hechos. ¿Estamos? Que ahí me parece la imputación un tanto ilógica, pero bueno, eso ya es otra cuestión. Dígame, Aldo. Gracias, maestro. Entonces, de alguna manera en el auto de vinculación o en la etapa de vinculación a proceso, no solamente el juzgador estudia si hay datos que establecen que se ha cometido un delito y la probable participación del investigado, ¿no? Sino que también el juez hace de cierta manera algún análisis sobre los elementos del delito que se ponen a su consideración. Me parece a mí que sí. Y el sustento legal, o sea, no únicamente es, como nos dicen ahí coloquialmente, es un estándar mínimo y por lo tanto no pasa nada. Con que me des tantitos indicios y me refieras que el sujeto estaba ahí, vinculo. No. Hay doctrina jurisprudencial y la propia ley nos indica que el juzgador está obligado a analizar los elementos básicos de la descripción típica. Esto que el Ministerio Público viene a imputar, pues yo tengo que ver en primer lugar que cuadre en un delito, ¿no? Si no, pues no tiene relevancia jurídica en materia penal. Y para ello sí tengo que realizar un análisis preliminar del tipo, no profundo, pero sí preliminar. Dos, hay que entender que el hecho delictivo lo tenemos que analizar con los principios de última ratio y función garantista del tipo penal. ¿Qué quiere decir esto? El tipo penal, la taxatividad en materia penal, tiene una función garantista, que yo sepa qué conductas me hacen acreedor a someterme a un proceso. ¿Estamos? Si van a venir a imputar cualquier cosa y el juzgador se va a sentar a decir, pues sí, tiene apariencia de delito, pues mi garantía se vuelve mínima. Y aún más, en el auto de vinculación a proceso, para su dictado, es indispensable que el juzgador constate por lo menos que el hecho imputado encuadra en la descripción típica.
De lo contrario, pues, insisto, estamos pues ante la presencia de incluso actos arbitrarios, ¿no? Que se me someta a un proceso por cualquier cosa. Y después, esto que les he referido son criterios en tesis aisladas del primer circuito. Pero si nos vamos al estudio de lo que nos indica el artículo 29 del Código Penal para la Ciudad de México, en su apartado A, fracción segunda, y el correlativo en federal, y los relativos estados de la República, vamos a ver que las causales de extinción o de exclusión de responsabilidad o incluso la tipicidad en materia penal, las podemos plantear en cualquier etapa del proceso. ¿Estamos? Piense usted, pues, me van a vincular a proceso y yo señalo que el hecho con apariencia de delito que se me imputa de homicidio lo cometí en legítima defensa. ¿Tendrá la obligación el juez o la jueza de control de estudiar la legítima defensa en ese momento? ¿O me dice, espérate al juez de enjuiciamiento? ¿Qué creen? Pues de acuerdo al numeral, lo tienen que estudiar en cualquier momento, desde el Ministerio Público. La idea es la última ratio, el derecho procesal penal es última ratio. ¿Queda claro? Entonces sí, son cuestiones distintas. Y ahí, como decía Lidio, en ese mismo asunto planteé lo que a mí me pareció, independientemente de la actitud de la jueza o no, el tema de una afectación a la apariencia de la imparcialidad. O sea, no sé, discúlpenme, a lo mejor yo estoy loco, ¿no? Pero si me sale a presidir la audiencia de violencia contra una mujer, una persona que trae un símbolo que dice yo estoy en contra de todos los que son violentadores de mujeres, pues me hace pensar que estará a favor de la víctima. Dice Sócrates que no. Entonces, ¿tú cómo lo percibes, Sócrates? Primero ya sabemos que no podemos traer ese tipo de símbolo, ¿no? No, En la audiencia. claro que se puede, pues si yo veo que un ministro sale aquí con flores y ya se quieren poner a vender chicharrones adentro de la corte y dicen que eso de andar con una toga negra son gatadas neoliberales. Pero bueno, Por, yo creo que si fue, perdón, que si no, fuera dime. el caso, pues igual, pues independientemente de nuestras ideologías, nuestras posturas, pues sí tendría que respetar. Entiendo que no fue así, pero pues, ¿qué Sí, le no, vamos a hacer, yo no? sé que tú no ves las audiencias, porque pues, es bien complicado, pero ahora que tengas tiempecito, cuando recurses la materia, chécalas y vas a ver que sí salió así. Y a mí me parece, por lo menos, que la apariencia de la imparcialidad se ve afectada. Pensemos cualquier otro caso, ¿eh? Porque aquí el tema, no me acuerdo si les mandé las sentencias de lo que después me dijeron, porque primero fue apelación, después fue amparo y creo que hasta la revisión. Lo que me alegaban es que nada te afecta si te dieron un auto de no vinculación. Pues sí, porque no les dejé de otra, ¿no? Otra cuestión que me pareció a mí grave es que la jueza permitió variar los hechos. Cuando se hace la imputación, me dicen que se cometió el 30 de febrero, si mal no recuerdo. Y que primero que la señora estaba de espaldas y que luego que no, y ta. Y ya cuando se hace la vinculación, la solicitud de vinculación, me cambia el hecho, ¿recuerdan? Porque incluso me dicen, ¿deseas aclarar
abogado, precisiones respecto del elemento fáctico, y le digo, pues ninguna. ¿O ustedes le pedirían aclaraciones? Aclárame si febrero tiene 30 días o 28. Y al momento de vincular, como dijo Lidio, hasta la jueza le dice al Ministerio Público, a ver, abogada, por Dios, porque le dije 3 veces, ¿ya leíste lo que me estás diciendo? Entonces, incluso aquí planteé en la revisión, ya recordé, una afectación a la apariencia de imparcialidad. Recuerden ustedes, la imparcialidad jurisdiccional tiene varias vertientes. Bueno, tenía. Hoy en día van al informe de gobierno con playeras de Morena. Pero cuando se dio este debate, pues existía la imparcialidad, ¿están de acuerdo? Incluso hasta un argumento que dio fue esa historia, bueno, que anteriormente lo de que había crucifijos en algunos juzgados, ¿no? Algunos jueces ponían. No, bueno, no es que algunos jueces lo ponían por mandato legal. En Italia, en Argentina, al día de hoy en Perú, hay crucifijos. Y justo pasó un debate como el que aquí no se va a hacer nunca, porque aquí pues esto nos parece perder el tiempo. Pero el debate era, ¿por qué pones una cruz en un lugar que se supone debiese ser laico, ¿no? En Italia, esto lo retomé de Piero Calamandrei, pues el argumento oficial es que la cruz pues es símbolo de amor, de X, Y, J o K en la religión católica, porque es la cruz católica de la que habla. Y Calamandrei dice, no, la cruz es símbolo del error judicial, ¿no? Pues ¿qué no mandaron a crucificar a un güey que no había hecho nada? Y dejaron ir a otro que sí era asesino. Dice, entonces, pues quitemos cosas que puedan prestarse a sobreinterpretaciones. Y de ahí, como acertadamente dijo Sócrates, la toga negra simboliza algo. Justo eso. Yo no tengo ninguna ideología. Incluso existe un reglamento para el uso de la toga. Cómo debe de ser, de qué debe de estar hecha, establece que debe de ser negra satinada. Cualquier cuestión ajena a ello, bueno, ¿hasta qué camisa tienes que llevar abajo? Me parece que estamos violentando y para algo está el reglamento, dígame, Oscar. Gracias, doctor. Solamente para el contexto cultural, no solamente el tema religioso está presente en los sistemas jurídicos de tradición latina. Tenemos uno de los más representativos, que es en Estados Unidos, los juramentos sobre la Biblia. Son parte de su tradición desde su fundación y a la fecha todavía se mantienen, tanto en el ejecutivo como en el judicial. ¿Es cuánto? Ah, ok. Sí, ¿no? Y en varios países se sigue jurando sobre algún libro sagrado. Nosotros lo quitamos de Bomberito Juárez. Y en lugar de ser juramento, protestamos decir la verdad. Que es la misma, la misma. Los juramentos vienen desde mucho antes, desde las ordalías. Es una ordalía, pues aquí lo que venga me tienes que decir la verdad y ya. Protesto a decir la verdad y, ay, no mintió. Lo mismo que jurar y todo. Incluso en Estados Unidos y en otros países ya hay distintos libros sagrados, ¿no? Porque incluso se te dice, bueno, y si yo no creo en la Biblia, ah, bueno, el libro que usted crea, o si es ateo, tiene que jurar por su palabra de honor. Más o menos. Pero insisto,
habría que empezar a debatir estas cuestiones de la imparcialidad. Tal vez sea importante que vayamos estableciendo doctrina. Tal vez, en una de esas estoy mal, ¿eh? Y resulta irrelevante, pero chequen ustedes qué fue lo que me fueron respondiendo en las distintas instancias. El argumento principal fue: no te causa agravio porque se te dictó auto de no vinculación a proceso. Pero mi argumento no es que no se me haya vinculado no a proceso, sino que no se pronunció respecto de una causal de atipicidad. Bueno, se pronuncia, pero señala, me parece de manera incoherente. La jueza, en mi opinión, confunde un elemento del tipo penal con un valor constitucional. Porque ella indica, es que la dignidad tiene que estar presente en toda actuación judicial o de autoridad, más o menos. ¿Sí lo recuerdan? Y le digo, pues sí, pero aquí hay un elemento del tipo. Y el elemento del tipo dice que la conducta realizada en el sujeto pasivo afecte su dignidad. El bien jurídico tutelado, ¿cuál es? La dignidad. Yo estoy hablando de un elemento normativo del tipo penal, no de un valor constitucional. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, pues para mí el debate, creo que todavía no se resuelve la revisión, ¿eh? Eso, con estos tiempos que hemos vivido, ya estoy perdido, ya lo que se resolvió antes en 8 meses, ya van 4 años, ya no sé. ¿Estamos? Si me sale la resolución antes de que ustedes se titulen, se las mando al chat para que terminen de ver este tema. Y lo digo así porque recientemente me han tocado revisiones donde me dicen, acaba de llegar nuevo magistrado, se returna y empieza otra vez el plazo. Entonces, pues, estamos en ascuas todos. Muy bien, pero bueno, fíjense todos los debates que se pueden hacer en una audiencia inicial. Ya después vamos a ver el sobreseimiento, pero después de etapa de investigación complementaria. ¿Queda claro? Entonces, bueno, insisto, esto es lo que establece el auto de vinculación. Ya después de esto viene el plazo para la investigación. Este es importante que lo entendamos. El auto de vinculación a proceso también, pues, formaliza la investigación del Ministerio Público y abrimos una etapa de investigación complementaria. ¿Queda claro? Tenemos la etapa de investigación inicial, donde el Ministerio Público es autoridad, donde él lleva la batuta de la investigación de acuerdo al 21 constitucional, pero después viene la investigación complementaria. Esta ya es una investigación formalizada, donde el Ministerio Público deja de ser autoridad y se convierte en parte. Y tanto defensa como asesor jurídico, en representación de sus respectivos, de los intereses de las partes, pueden hacer actos de investigación o proponer actos de investigación. ¿Sí queda claro? Veamos este plazo. ¿Cuál será el plazo de la investigación? Aquí tenemos que acudir al artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y vamos a ver cuáles son los plazos fijados. ¿Alguien tiene a la mano el artículo 321? Dígame, por favor, Lidia. Está apagado su micrófono, Lidia. Perdón, gracias.
Plazo para la investigación complementaria. El juez de control, antes de finalizar la audiencia inicial, determinará previa propuesta de las partes el plazo para el cierre de la investigación complementaria. El Ministerio Público deberá concluir la investigación complementaria dentro del plazo señalado por el juez de control, mismo que no podrá ser mayor a 2 meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda los 2 años de prisión, ni de 6 meses si la pena máxima excediera ese tiempo, o podrá agotar dicha investigación antes de su vencimiento. Entonces, aquí tenemos los plazos para la investigación complementaria. Repito, 2 meses si el delito por el cual se vinculó tiene una pena máxima que no exceda de 2 años de prisión. Aquí, pues, lo que les he venido platicando, pues cada vez son menos ese tipo de delitos, ¿no? Ya pena máxima de 2 años de prisión, creo que robarse un gansito en una tienda en Ciudad de México son 8 años de cárcel, ¿no? Entonces, pues habrá que ver qué delitos. Y después vamos a tener el plazo de 6 meses si la pena máxima excede de los 2 años de prisión. ¿Queda claro? El Ministerio Público, de acuerdo a su estrategia, va a plantear, va a solicitar el plazo de investigación. Y así podrá decir, pensemos que es un delito cuya penalidad es mayor a los 2 años, la máxima, pues podrá señalar, no sé, quiero 4 meses. O podrá indicar, quiero los 6 meses. Recuerden, hay que justificar toda petición. Hay ocasiones que el Ministerio Público señala que quiere los 6 meses, pero no indica qué actos de investigación están pendientes de realizar y por qué requiere los 6 meses. ¿Por qué? Porque con el plazo de investigación, recuerden ustedes, se abre contradictorio, tanto con la víctima como con la defensa. ¿Queda claro? Entonces, aquí va a depender mucho de eso. Hay ocasiones que como defensor, pues tú traes una estrategia y dices, no, pues, señoría, incluso 4 meses se me hace poco, ¿no? Pero bueno, o todo lo contrario, pues, oiga, señoría, el Ministerio Público no ha señalado qué actos quiere realizar y pidió 4 meses, pues, mi cliente está privada de la libertad, no podemos ponerlo en 2. Ya va a depender de la estrategia que usted tenga. ¿Queda claro? No podemos dar reglas específicas. Pero piénsalo así, Arturo. Si estás planeando un sobreseimiento, pues sí te tendrías que aventar a lo mejor 2, 3 mesecitos como defensor recabando datos de prueba. ¿Sale? Porque ya adelanto, la solicitud del sobreseimiento tiene que estar basada en datos de prueba distintos a los que sirvieron para el dictado del auto de vinculación. Muy bien, pero de eso hablaremos más adelante. Bueno, ya tenemos nuestro plazo de investigación. Ahora, ¿qué vamos a hacer en este plazo de investigación? Bueno, vamos a tener, como les decía, aparece la facultad de solicitar actos de investigación. ¿Qué actos de investigación se pueden solicitar? Bueno, pues aquí, primero que nada, veamos cuáles son los artículos que nos facultan para realizar dichas solicitudes. ¿Quiénes lo pueden hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Todo.
vean ustedes. Primero, por favor, ubíquense, ayúdenme con el artículo. Sitúense ustedes vamos a ver aquí. Espérenme un segundito. Primero que nada, veamos lo siguiente. ¿Quién puede realizar actos de investigación? Obviamente el Ministerio Público, el defensor y la víctima. Muy bien. Les voy a dar o enseñar dos casos distintos. Uno donde fungí como asesor jurídico de la víctima, para que nuestra compañera Mariela levante la ceja y diga, pero si el asesor no hace nada, maestro, ¿cómo va usted ahí a estar molestando al pobre Ministerio Público? Bueno, vamos a ver una propuesta de actos de investigación y después vamos a ver una audiencia de control de omisiones en la investigación. ¿Estamos? Porque como Mariela ya sabe, pues si tú no le dices al Ministerio Público, estoy de acuerdo en todo lo que diga usted, oh excelentísimo investigador, dueño de la verdad, institución de buena fe, pues te va a decir, yo no realizo ningún acto y hazle como quieras. Entonces ustedes van a ver el acto, verán la audiencia de control, el resultado de la misma, incluso en su momento la sentencia a favor de mi representante. Insisto, para mí es más difícil ser asesor que defensor. Pero muchísimo más difícil, ¿eh? Te tienes que ir a pelear con todo mundo. ¿Alguien de aquí es asesor jurídico? ¿O ha fungido como asesor? Rubí hasta tuerce la boca. Maestro, pues me gusta comer con manteca, ¿cómo? Ahí de asesor. ¿Tú, Sócrates? Sí, doctor, en alguna ocasión nada más, y pues la verdad es que uno tiene que andar atrás de la gente del Ministerio Público, tal cual como, pues, de alguna manera, o yo en mi experiencia, pues sí es como que, oiga, Lee, y siempre de manera dócil, por decirlo así, cambia un poco la expresión a como va cuando defensa. Oiga, Lee, voy a bajar, quiere un refresco, quiere esto, a efectos puedes defenderla de nuestro lado, porque recuerdo cuando inicié fuimos a poner la querella y si es como, pues tú sabes, tú eres el asesor, y o sea, ese tipo de cosas, pero pues tocó ir haciéndosela. Ganándose el lugar, ¿no? Entonces, bueno, aquí les enseñaré uno, cómo lo solicité. ¿Estamos? Dos, ya escucharán ustedes en la audiencia que me determinó el Ministerio Público. Recuerden que el Ministerio Público no acuerda, emite determinaciones. ¿Estamos? Y verán el resultado de la audiencia. Tres, cómo solicité la audiencia, porque también la tienen que saber pedir. Porque a veces me confunden audiencias del 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales con esta audiencia de negligencias u omisiones. Son cuestiones distintas. ¿Estamos? Entonces, insisto, fíjense todo lo que hay que ver del procedimiento penal. Obvio, en un semestre no nos da tiempo. Muy bien, pero bueno, primero veamos las facultades de ambas partes para proponer actos de investigación. ¿Estamos? Y ya después vemos en específico de la defensa y de
la víctima. Tomen en cuenta ustedes lo siguiente, la víctima puede llevar actos de investigación sin necesidad de pasar por el Ministerio Público. Lo mismo que el defensor, y también les daré un ejemplo donde como asesor jurídico en defensa de los intereses de una víctima, presenté una pericial en medicina para determinar la afectación de una lesión permanente en la mano de mi representante. Y ustedes verán el peritaje. Se ofreció, se admitió y está pendiente de desahogarse. ¿Queda claro? Insisto, esta idea del asesor pasivo o del defensor pasivo es una tontería, una estupidez. La etapa de investigación complementaria es donde nosotros tenemos que poner en práctica todos los elementos, todos los actos de investigación que considere adecuados. Esa cuestión que le dicen en la intermedia. ¿Y cómo? ¿Y qué? Dígame su teoría del caso. Ah, es pasiva de refutación, dice el defensor. Y el asesor contesta, y la mía es pasiva de adhesión. Y ya. ¿Creen que eso es adecuado? No. Hay que solicitar actos de investigación. ¿Qué pasó, Mariela? ¿Le dio risa lo que dije? La verdad, sí. Pues así le hacen. Se sienta uno a decir nada y el otro a decir tampoco nada. El juego de hablar sin decir nada. Sí, no, la verdad es que es preocupante. Bueno, yo apenas la verdad me voy a lanzar a una asesoría jurídica Ok. y me es muy importante esta información que estoy recibiendo y de lo que yo me había percatado, ¿no? Que le había comentado que siempre veía la asesoría, pasiva, por no decir otra cosa. Yo sí la digo, no se apure. Pero no entendí. ¿Usted va a entrar como asesora pública? Asesora particular. Ah, ok. Ujú. Bueno, pues aquí le va a servir un poquillo estas cuestiones que vamos a ver, cómo lo va a pedir, las audiencias de control. Como dice Sócrates, pues hay veces que tienes que llegar de buena cara y sí, lo que usted quiera, excelentísimo MP, porque si lees Ministerio Público se confunde, no sabes que le hablas a él. Pero, pues hay ocasiones que lo tienes que llamar a rendir cuentas. Sí, de hecho, antes ya me había sucedido que yo llegaba así, ¿no? Con la ley en mano y tienes que hacer tu trabajo, pero pues no funciona, ¿no? Nos damos cuenta que en ocasiones, pues, no es lo más viable. Ya verá que sí, conmigo sí funciona. Sí, por eso, bueno, durante este tiempo que he venido escuchándolo, la verdad es que me he quedado sorprendida, ¿no? De que realmente funciona, pero sí es difícil, ¿no? Sí, trabajas más, sin duda. Pero bueno, lo importante es vamos fundando cómo hacer las cosas. Porque si no traemos fundamento, pues también el Ministerio Público se va a reír de uno, o el juez, ¿no? Entonces veamos qué pasa. Insisto, yo no digo que sea pleito ni contra uno ni contra otro. Hay gente muy valiosa, por lo menos, ¿se acuerdan que les compartí una audiencia inicial de una violación agravada a diversos dos? Ok. Ahí el Ministerio Público hizo un trabajo excepcional, ¿eh? Hicimos una mancuerna muy buena. Tanto lo que yo proponía como lo que él hacía, nos fue muy bien. Yo, ninguna queja. Y es aquí, Ciudad de México, Fuero Común, Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales. Mi experiencia fue fantástica. Insisto, no es pleito con una institución. Hay gente valiosa en todos lados, ¿no? Hay algunos y otros que, pues bueno. Entonces,
Primer fundamento. Lo vamos a tener en el artículo 129, tercer párrafo. ¿Quién me ayuda a darle lectura? Insisto, recuerden, hay dos formas de realizar los actos de investigación. Vean ustedes. Vamos a tener dos vías y hay que entender cuándo es una y cuándo es la otra. Primer vía. Digamos que esto es lo común. El primer supuesto, cada una de las partes realizará el acto de investigación que considere de acuerdo a su teoría del caso y se hará cargo de los gastos de producción de la prueba. Muy bien. Primer supuesto. Tenemos un segundo supuesto, que es el que hablábamos. Hay ocasiones en que las partes pueden proponer al Ministerio Público realizar actos de investigación. En los cuales el Estado es quien asume el gasto de producción de la prueba. Entonces vamos a tener dos hipótesis. Muy bien. Una, yo lo hago, yo contrato a mi especialista y es mi bronca. Otra, se lo propongo al Ministerio Público. Él determina si es procedente o no el acto de investigación, fundada y motivadamente, y de serlo así, pues con la Dirección General de Peritos me otorgará el peritaje que estoy solicitando de manera gratuita. ¿Queda claro? Ahora, insisto, ¿quiénes lo pueden solicitar? Tanto la defensa como la asesoría. Y obviamente, pues el Ministerio Público. Eso ya quedó claro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Que en la investigación complementaria todas las partes se cruzan de brazos y ya nadie hace nada. Ministerio Público, por lo menos Ciudad de México, donde tenemos un Ministerio Público que ya se encarga de ver lo que es investigación complementaria, es distinto que el Ministerio Público que realizó la investigación inicial. Y hay ocasiones que si ya con la vinculación a proceso considera que es suficiente para una sentencia, ahí se queda, lo cual es indebido. Señalaba la defensa, pues se cruza de brazos y dice, no, yo no tengo pruebas, todo va a ser pasivo de refutación.
Y el asesor, pues ese nunca hace nada. Veamos que esto es indebido. ¿Por qué? Porque nos estamos quedando en el sistema anterior. En el sistema anterior, con el auto de formal prisión, el Ministerio Público ya presentaba todos los medios de prueba y ya prácticamente se sentaban a ver cómo dictar sentencia. Entonces, no podemos seguir con esa dinámica. Vean ustedes, léanme el artículo 129, 1, 2, tercer párrafo. ¿Quién me ayuda? Yo, doctor, Por dice, favor. artículo 129, deber de objetividad y debida diligencia. Durante la investigación, tanto el imputado como su defensor, así como la víctima o el ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público, dentro del plazo de 3 días, resolverá sobre dicha solicitud. Para tal efecto, podrá disponer que se lleven a cabo las diligencias que se estimen conducentes para efectos de la investigación. ¿Listo? ¿Quiénes lo pueden proponer? Asesoría jurídica o defensa. ¿Cuáles son los requisitos? Que el acto sea pertinente y útil para la investigación. Si el Ministerio Público considera que no es útil ni pertinente, no lo realizará, no lo ordenará. Claro que debe de fundar y motivar el por qué. ¿Queda claro? Entonces aquí tenemos un primer fundamento. Este es para nuestra llave B. Las partes le proponen al ente investigador que realice el acto y habrá que señalar el por qué. Oye, pues es que necesito una geolocalización, necesito una intervención de comunicaciones, necesito que se haga un peritaje respecto de un equipo celular que si yo lo hago, pues va a ser prueba ilícita, ¿están de acuerdo? Oye, necesito recabar el testimonio, piense usted si soy defensor de la víctima, pero no me le puedo acercar a la víctima porque van a pensar que le estoy intimidando. ¿Sí? Hay que señalar por qué te estoy pidiendo que lo hagas tú si yo lo puedo realizar. Bueno, hay ocasiones que no lo puedo realizar. ¿Están de acuerdo? Entonces es indispensable. Otra fundamental, cuando somos asesores. A ver, mi víctima no posee recursos y debemos de atender a la ley específica, que es la ley de víctimas para la Ciudad de México. Partiendo de esta ley, bueno, te vengo a solicitar X o Y cuestión, porque pensemos, actos de investigación, pero también puedo solicitar medidas de asistencia, medidas de reparación. ¿Están de acuerdo? Si mi víctima está lesionada, dígame, Hilda. Tengo una duda, doctor. ¿Cuál es el argumento o cuál es el recurso que se utiliza si no se resuelve en el plazo de los 3 días? La audiencia para control de omisiones del Ministerio Público, que hablaremos de ella, insisto, después de ver esto, la siguiente sesión hablamos de ella. Les mando los documentos para que lo vayan checando. Pero es una audiencia para controlar, se llama omisiones o negligencias.
¿Estamos? Gracias. Es la que les platicaba que la confunden con la audiencia del artículo 258 del Código Nacional. Pero vamos a ver que la del 258 es exclusiva para 4 supuestos y ninguno de ellos es el que estoy señalando. Su fundamento es diverso. ¿Sale? Bueno, veamos los siguientes artículos que nos permiten actuación probatoria. El artículo, léanme por favor, el artículo 109, fracción 17. ¿Quién lo tiene a la mano? En los procedimientos previstos en este código, la víctima o ofendido tendrá los siguientes derechos. Fracción 17. A solicitar la realización de actos de investigación que en su caso correspondan, salvo que el Ministerio Público considere que no es necesario, debiendo fundar y motivar su negativa. Aquí tenemos esta facultad de la víctima, a que se realicen los actos. Y si el Ministerio Público estima que no son necesarios, deberá fundar y motivar. No puede ser porque no quiero. ¿Estamos? ¿Y ya vieron ustedes qué plazo tiene para hacerlo? 3 días hábiles. Y esto es así porque tenemos un término perentorio. Si son 2 meses, si son 6, pues de todos modos nos está corriendo el reloj en contra. ¿Queda claro? Entonces, ahí está el otro fundamento. Y vean ustedes, por favor, el artículo. Denme un segundito. 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Quién me ayuda a leerlo? Sí, dice, proposición de actos de investigación. Durante la investigación, tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado como su defensor, así como la víctima u ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de 3 días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Público. Entonces, como usted se da cuenta, pues estamos hablando de que existe fundamento suficiente. Ahora véanlo también, pasemos al defensor. Váyanse al artículo, ¿qué? Es el 113, sí, de los derechos del imputado. Y váyanse a la fracción novena, por favor. ¿Quién me ayuda a leerlo? Doy lectura, maestro. Por favor. Artículo 113, derechos del imputado. El imputado tendrá los siguientes derechos. Fracción novena, a que se le reciban los medios pertinentes de prueba que ofrezca, concediéndosele el tiempo necesario para tal efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite y que no pueda presentar directamente, en términos de lo establecido por este código. Vea usted, también el defensor y artículo expreso. Puede presentar todas las pruebas y se le tendrán que recibir. Y si solicita el apoyo, se le tiene que dar.
¿Ya vimos? Por eso les decía, este es el artículo que tienen más en la cabeza, tanto juzgador como Ministerio Público. Cuando tú vas por el imputado vinculado ya en este momento y pides un acto, normalmente te dicen, tú recíbeselo o tú gira el oficio. Ya después en sentencia le damos palo. Y a la víctima, a ella sí le ponen todas las trabas del mundo. ¿Por qué? Porque si el defensor solicitó el apoyo de algo y no se lo dieron, se repone el procedimiento. Porque esto mismo es un derecho constitucional. Al igual que hoy por hoy el derecho constitucional de la víctima ofrecer medios de prueba. Podemos abrir nuestro artículo 20 constitucional y leerme las fracciones correspondientes, apartado B y C. ¿Sí les aparece? ¿Alguien ya lo encontró? Ya encontré el B. A ver, ¿qué fracción es? B de los derechos de toda persona imputada. Eso. Pero la fracción. Ah, no, esa me faltó, perdón. Encontré el apartado B del derecho constitucional, maestro. La acabo de abrir, la estoy conociendo. ¿Quién encuentra la fracción? La fracción cuarta, doctor. Cuarta. ¿Qué nos dice? Dice, se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite en los términos que señale la ley. Justo, vean ustedes que ahí aparece esta obligación y dice constitucionalmente y tendrá que auxiliársele. ¿Sí ven ustedes esta gran diferencia? Ahora, busquen el correlativo de la víctima. Ya, sí, ahora sí lo encontré más. Eso, por favor. Es la fracción segunda, coadyuvar con el Ministerio Público a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevé la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa. Pero se dan cuenta que aquí no dice que se le tiene que auxiliar. Habría que ver qué pasa con esto. Pero esto nos va a dar pauta, como les he indicado, a diversas actuaciones, ¿no? Ahí tenemos este aspecto. Estoy buscándoles la audiencia que les comento de control. Ya les mandé aquí los actos de investigación, cómo se solicitaron, cómo se solicita la audiencia de omisiones, que es la que vamos a hablar la siguiente sesión. Y déjenme encontrarles la audiencia de referencia. Aquí está. Déjenme, se las mando de una vez porque si no se me olvida.
Y con esto ustedes ya llevan completo esto que es tan importante de la investigación. ¿Hasta aquí duda? ¿No? Incluso les platico. Dime, Aldo, perdóname. Maestro, ¿qué sucede con aquellos actos que se solicitaron y aún no se ha obtenido su resultado y ya está próximo a fenecer o ya feneció el término de investigación complementaria? Pues si ya feneció, pues ya, te la, ya queda, precluye. Por eso tiene 3 días. Si ya pasaron 3 días y no te responden, pues solicita tu audiencia de control de omisiones. Que, pues, bueno, es que la otra vez leí una jurisprudencia que dice que el cierre de investigación complementaria no constituye un acto de imposible reparación, pero no entiendo por qué, o sea, te Para menciona efectos de amparo. y te menciona que que la defensa podrá seguir aportando datos de prueba, no, medios de prueba, en la etapa oral de la audiencia intermedia. Habría que leer la jurisprudencia, no la conozco, Ahorita la mando. pero habría que analizar de qué manera. O sea, puedes aportar supervenientes, ¿no? Pero ya no Incluso, creo que no puedes estar aportando lo que se te ocurra. Tendrían que ser supervenientes. Si no, ¿para qué sirve la etapa intermedia? Ahorita la leemos. Diga, Milda. gracias. No, a usted. Acaba de comentar el compañero Aldo. ¿Se puede argumentar para la prórroga de el cierre de investigación complementaria? Para solicitar una prórroga, sí, justo es el tema que quiero abordar. La prórroga de investigación, pero ahorita, a ver, déjeme, Pero sí se puede argumentar eso, ¿qué cosa? que todavía no se resuelve sobre el dato de prueba. Sí, si está pendiente de generarse, sí, puede solicitar la prórroga en virtud de ello. Pero lo Perdón, que Aldo nos decía es, ya se cerró la etapa intermedia y en etapa de juicio se pueden seguir aportando pruebas. no, perdón, concluyó el plazo de investigación complementaria, Ok, pero no se ha abierto la etapa de juicio. ¿no? Y este, Y no se ha cerrado la intermedia. ajá, es correcto, era mi duda, o sea, ¿qué pasa con ello? Sí, a ver, regresemos. Está la etapa de investigación complementaria para ambas partes. El cierre de la etapa de investigación complementaria es facultad exclusiva del Ministerio Público o del acusador privado. Una vez que él cierra, tú puedes seguir aportando como defensor hasta el momento de contestar la acusación. O en dado caso que no contestes porque no estás obligado a contestar, pues hasta la etapa de audiencia intermedia, hasta antes del auto de apertura a juicio. Ya en juicio, únicamente podrás aportar pruebas supervenientes o para refutar las desahogadas. Si no, pues imagínense, se hace fiesta esto. De ahí la importancia de la investigación. No me deja a mí abrir el vínculo, ahorita lo checo qué pasó. Ya, a ver si por acá lo puedo abrir. Mi navegador. Pero bueno, a ver, cierre de investigación complementaria. La resolución que lo determina no afecta irreparablemente el derecho de defensa, por lo que no procede el juicio de amparo indirecto. Sí, es la que conocía, que se considera como un acto intraprocesal, que no es de imposible reparación, porque incluso recuerda que podemos solicitar reapertura de la investigación. O sea, esta tesis a lo que va es a eso. A pesar de que hayan concluido los 6 meses, La prórroga la puedes plantear
y te dan otros 6 meses. ¿Qué es lo que me falta hablar? Cierre de investigación y prórroga de investigación. Ok, porque bueno, es que es mi duda también porque vi una jurisprudencia de la primera sala. Ujú. Dice que ese plazo es fatal, ¿no? O sea, Sí, siempre, por eso, la prórroga de investigación la tienes que plantear antes de que se cierre la investigación. Porque aquí el proceso avanza de momento a momento y precluyen tus actos, que es, insisto, lo que vamos a analizar. Cuando llegue a cierre de investigación, veremos prórroga de investigación, les mandaré la escaleta de una prórroga de investigación para que usted vea cuándo hay que pedirlo, quién está legitimado, todo lo que hemos estudiado en cada audiencia. Pero sí, si ya se cerró, ya no puedes hacer nada. Incluso les mando una audiencia donde le niegan al Ministerio Público prórroga de investigación porque ya se había cerrado la investigación. Cosa distinta de una reapertura de la investigación. Son supuestos distintos. ¿Sí queda claro? Una cosa es prorrogarlo y otra cosa es solicitar reapertura. Y los supuestos para la reapertura son específicos. Si no los cumples, no se abre. Bueno, no hay reapertura. Muy bien, pero bueno, a eso llegamos más adelante. Ahorita estamos viendo actos de investigación. Primero hagan el acto, soliciten el acto de investigación, porque ¿para qué quieren prórroga de investigación si no lo han pedido? ¿Estamos? Primero veamos cómo se pide. Ya mandé los documentos, ¿les llegaron? Ok, hay que atender que el acto de investigación pues tiene que ser acorde a cada caso concreto. En este que les mando, ustedes van a leer que es lesiones culposas por tránsito de vehículo. Muy bien. Chequen ustedes los actos que se piden y ya ustedes tendrán ahí mismo la audiencia que les envié de omisiones. Ya les explicaré mañana, bueno, no mañana, discúlpenme, el martes, dónde se presenta y todo lo demás. Dígame, Alan. Una duda, maestro. ¿Por qué menciona que no es una audiencia prevista en el 258? Si hay, digo, no tengo ahorita en mente las tesis, pero si lo ponen como un recurso innominado, ¿no? Previsto en el 258 las omisiones del Ministerio Público. No. Las omisiones del Ministerio Público no están en el 258. El trámite que vamos a seguir para la audiencia es el establecido en el 258. Y las tesis que tú señalas indican justo eso. O sea, el 258 sería como la vía de... El modo de tramitar. Ah, ok. Pero el 258 nada más se refiere a 4 supuestos. No ejercicio de la acción penal, archivo, no recuerdo ahorita los otros. Pero El es criterio y la abstención, ¿no? Ajá, son taxativos. Y esta que estoy señalando, le acabo de enviar la escaleta, usted lo puede leer, está establecida en el artículo 109, fracción 21. Gracias, gracias. ¿Sale? Pero sí, son distintos. El trámite sí seguimos lo que dice el 258. Muy bien. ¿Algo más? Fíjense, este tema sí les gustó, hasta andan platicando conmigo, los otros se ve que les valía madre. A ver, Sócrates. Sí, doctor, en este caso, en la escaleta que nos acaba de mandar, este puede ser usado para el caso de la defensa en términos del 113. También. Yo Ok, les mandé gracias. uno por asesoría. Ya nada más ustedes adecúenlo si son asesor o defensor. Ya vimos que es para ambos. ¿Sí queda claro? Muy bien. Se nos ha acabado el tiempo el día de hoy. Pasen excelente resto de jornada. Muy bonito fin de semana y nos vemos el día martes. Hasta luego. Gracias, Gracias, doctor. Hasta hasta luego, luego. gracias. Gracias, hasta